Hola, hola, un cordial saludo nuevamente para todos ustedes, tecnoestudiantes del canal Tecnomaster JP. Bienvenidos. En este día vamos a realizar la clase correspondiente a la tabla de datos. ¿Qué es una tabla de datos? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se arma? ¿Cuáles son los pasos y cuáles son los argumentos que nos pide la tabla de datos para poderla crear? Quédese entonces y después del video de introducción continuamos. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Hola, hola, un cordial saludo para todos mis tecnoestudiantes, espero que se encuentren bien. Bueno, para el día de hoy, en este video, voy a explicarles cómo se arma o cómo se crea una tabla de datos en Excel. Debemos tener en cuenta que la tabla de datos es algo muy diferente a una tabla dinámica y algo muy diferente también a una tabla creada por medio de formatos en el mismo Excel. Son tres herramientas totalmente independientes. En este caso tenemos el ejemplo clásico que les había mostrado en clase, el ejemplo del televisor. Lo primero que vamos a hacer es colocarle formato a todo lo que tiene que ver con valores, en este caso el precio del televisor, y vamos a proceder a hacer la fórmula. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a sacar el valor de la cuota. Entonces voy a colocar dentro de mi fórmula, le voy a decir que es el precio del televisor dividido la cantidad de meses, cierro mi paréntesis, y eso que me dé lo voy a multiplicar y voy a abrir otro paréntesis porque hay otra operación dentro de la misma línea de comando para no confundirlas. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a sumar el interés que me está dando aquí en este caso el ejercicio. Eso quiere decir que en este momento yo le coloco formato decimal, formato moneda, y me dice que debo pagar una cuota de 240.333 pesos, ¿sí? Sí, lo mantengo con ese interés a los mismos 12 meses. Con relación al valor de la cuota es simplemente marcar el valor de la cuota para poder generar el valor total del televisor incluidos los intereses, y lo multiplico por la cantidad de meses. Entonces eso quiere decir que voy a pagar un total de 2.884.000 pesos. ¿Listo? Bueno. Eso con relación a lo que tiene que ver con la fórmula básica o las fórmulas básicas para poder calcular el precio del televisor. Vamos a colocarle a esto un formato bonito que se vea un poquito más agradable a la vista, y vamos a proceder entonces a explicar lo que tiene que ver ya la tabla de datos. Resulta que las tablas de datos, esas tablas de datos pueden ser tablas de datos a una variable o pueden ser tablas de datos a dos variables. ¿En qué consiste la tabla de datos de una variable? La tabla de datos de una variable, como su nombre lo indica, es una tabla de datos donde voy a utilizar uno de los dos datos que voy a poder manejar dentro de la distribución de la misma tabla. Digamos que en este caso voy a trabajar con el interés mensual. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es entrar a realizar el trazo de los intereses. Si estoy hablando en la tabla inicial del 3%, voy a hacer una prueba con una variable colocando intereses desde el 1%, digamos, hasta el 10%. Entonces, aquí en este caso trazo solamente 1 y 2, y por medio del controlador de relleno ya hago
el relleno de la serie de 1 hasta 10. Entonces tengo 1% hasta el 10%. ¿Cómo hago yo para verificar que mi tabla queda buena cuando ya la realice? Simplemente tengo en cuenta el valor de la cuota, que es el que me está dando aquí, cuando el interés sea 3% mensual. Entonces para eso lo que yo hago es venirme al 3%, donde está el interés que corresponde a lo que tengo en mi tabla inicial, y voy a marcar también acá al frente donde deberá ir el valor de la cuota, que en el caso de generar la tabla me da lo mismo que aparece aquí, 240,333. Entonces le voy a colocar un color de fondo para que se note. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a generar mi tabla de datos, pero tienen que tener en cuenta que la tabla de datos siempre debe buscar una forma de L al momento de realizarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a pasar la fórmula y la voy a colocar aquí en esta celda donde estoy situado, que en el caso de este ejemplo me dice que estoy situado en la referencia de celda E15. Entonces simplemente le digo igual, vengo y le doy clic aquí a la celda donde ya está la cuota calculada por medio de fórmula, le doy enter y él me va a trazar de una vez aquí la misma fórmula. Miren que si yo vengo y abro el editor de fórmulas, él me va a decir que esto es igual a G8. Me dice, esta celda que tiene aquí es igual a G8, y en G8 ¿qué tengo? En G8 simplemente tengo la fórmula que me calcula el valor de la cuota. Ok. En este caso, ya teniendo el interés trazado, ya tengo aquí el valor de la cuota. Si miramos, yo puedo analizar o puedo entender aquí que estoy formando un tipo de L, ¿sí? En este caso es una L invertida, pero lo que estamos buscando con la tabla de datos es que siempre se genere la misma forma, ya sea a nivel vertical o a nivel horizontal. En este caso entonces voy a marcar el área de trabajo que corresponde a la tabla de datos que voy a organizar. Encima, donde están los intereses, y al frente donde está el valor de la cuota, y también hacia abajo para abarcar todo el área que va a componer la tabla de datos. Cuando ya tengo todo el área marcada, vengo al menú datos, y desde el menú datos me dirijo a la opción de análisis de hipótesis o análisis easy, dependiendo de la versión del tipo de Office que estén manejando. En este caso análisis de hipótesis porque es una versión 2016. Recordemos que 2010 hacia atrás vienen cambios en las versiones, de 2013 hacia adelante ya aparecería como análisis de hipótesis. Entonces le doy clic a la flechita que despliega el menú y selecciono tabla de datos. Al momento de seleccionar tabla de datos me va a aparecer este cuadro donde me va a preguntar celda de entrada fila o celda de entrada columna. Si yo vengo y verifico aquí los datos que he trazado en cuanto al interés, encuentro que los datos de interés están trazados mediante una columna. Recordemos que en Excel las columnas se encuentran de forma vertical y las filas se encuentran de forma horizontal. Entonces en este caso la tabla de datos está compuesta por una columna donde tengo marcado el interés. Entonces vengo acá a mi tabla de datos y le digo que en la celda de entrada columna, no fila sino columna, porque repito, están trazados de manera vertical, ¿sí? Entonces vengo y le digo celda de entrada columna, y aquí en esta celda me voy a direccionar aquí a mi tabla principal donde tengo el porcentaje, que es el que está realizando el cálculo. Entonces simplemente le voy a aceptar y automáticamente el Excel me va a mostrar los datos correspondientes a los valores de la cuota. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplemente vengo y le marco, en este caso, perdón porque le di clic incluso al área del porcentaje, era solamente darle clic aquí en el área del valor, y si observamos entonces el 3% me dice que 240,333 es el mismo valor que me está dando aquí. ¿Para qué me sirve la tabla de datos? En esta tabla de datos yo puedo, por ejemplo, verificar si soy el comprador del televisor, yo puedo verificar cuánto tendré que pagar por mi cuota. Por ejemplo, si mi interés fuera del 8%, si mi interés fuera del 8%, pagaría 252,000 pesos. O por el contrario, si me cobraran el 1% de interés, pagaría 235,667. ¿Sí? Pues para eso me sirve la tabla de datos, en este caso a una variable que le estamos trabajando a nivel vertical.
Supongamos que yo quiero trabajar esta tabla de datos de una variable de igual manera, pero la voy a trabajar de forma horizontal. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, voy a seguir el mismo ejemplo de los intereses, pero lo voy a hacer de manera horizontal. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es direccionar desde mi hoja de cálculo hacia donde estoy marcando la fórmula. O sea, aquí voy a decirle lo mismo, voy a decirle que esta celda es igual a G8, que es donde tengo el valor de la cuota. No lo escribo, simplemente direcciono la celda para que vaya acá a esta celda donde se encuentra la fórmula. Y ahí le doy enter. Voy a colocarle la marca para poderla diferenciar. Y entonces en este caso, ¿qué voy a hacer? En este caso ya puedo empezar a realizar mi tabla de datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi tabla de datos? Voy a colocar los valores acá encima, ¿sí? No los voy a colocar desde aquí, sino que los voy a colocar desde arriba, ¿sí? Pero en una columna al frente, formando la L que les decía ahorita. En este caso voy a trabajar con estos mismos intereses, entonces le voy a dar copiar. Primero selecciono el área de datos, luego le doy control C para copiar y vengo y me posiciono en esta celda para empezar a formar la L, ¿sí? Pero si yo le doy pegar ahí, normalmente lo que va a hacer es que me va a pegar en la misma forma, la forma vertical. Entonces voy a utilizar una opción dentro de pegar, le doy clic a pegar y me voy a dirigir a la opción que dice pegado especial. Ahí en pegado especial le voy a dar un clic y cuando me abra la ventana voy a decirle aquí transponer. Al momento de darle transponer, ya Excel sabe que lo que me va a copiar, que tiene verticalmente, lo debe copiar de manera horizontal. Le doy a aceptar y efectivamente me lo copia de manera horizontal. Incluso me está copiando el mismo formato, ¿sí? Que tengo yo en el mismo formato que tengo yo en el 3%, en el formato vertical. Vamos a colocarle la marca, ahí que sea más o menos el mismo color. Bueno, creo que está más clarito, vamos a ponerle un azul más oscuro para que se pueda diferenciar. Creo que es este, listo, ok. Entonces miren que si yo vengo y analizo la forma en que he trazado la tabla de datos, es una L también, ¿sí? Es como una L, en este caso no invertida, pero podríamos decir que es como una L acostada, ¿sí? Entonces siempre debo formar una letra L cuando estoy trazando la tabla de datos. Aquí, digamos, yo le puedo colocar un título que diga valor cuota. De igual manera le puedo colocar acá, por ejemplo, le puedo decir para que él me tome en cuenta que esto que está aquí es el interés. Estos datos que están acá son el interés. Bueno, igual acá también me había podido decir que esto corresponde al interés. Si tenemos en cuenta los valores que están acá abajo, pues corresponden al interés. Los valores que están acá sí corresponden al valor de la cuota. Pero pues igual eso es indiferente porque esto no hace parte de la función dentro de la tabla de datos. Teniendo ya el área delimitada, hago lo mismo, hago el trazo, ¿sí? Correspondiente a toda el área de la tabla de datos, incluyendo desde los valores de la cuota hasta el último porcentaje de interés. Y la misma operación, vengo a datos, me digo análisis de hipótesis, tabla de datos, pero en este caso ya tengo que verificar cómo tengo distribuidos mis datos de interés. En este caso no los tengo distribuidos por columnas como lo tenía aquí, sino que lo tengo distribuido por filas. Pues al tenerlo distribuido por filas ya debo dirigirme aquí donde dice celda de entrada fila, le doy un clic a esa celda y vengo a mi tabla principal y desde mi tabla principal ya lo que voy a hacer es marcar la celda que corresponde al interés, que concuerde con los datos que yo tengo aquí, ¿no? Si en este caso tuviera meses, tendría que marcar aquí en meses. ¿Listo? Entonces ahí le doy a aceptar y volvemos y repetimos la operación. Entonces colocamos los datos que corresponden a valores monetarios, coloco el formato monetario y vengo y comparo 3%, 240, 333 igual a 3%, 240, 333. En ese caso ya realizamos la tabla de datos a una variable. Lo hicimos de manera vertical y lo hicimos de manera horizontal. Ahora vamos a realizar la tabla de datos a dos variables. En este caso la tabla de datos a dos variables también debe tratar de formarse una L, pero la ubicación de los datos ya va a cambiar. La ubicación de los datos va a ser una L, pero vamos a darle un
cambio un poco más entendible. Entonces, hago la misma operación, igual vengo a mi tabla principal y direcciono, le digo que esto debe ir direccionado hacia la celda donde tengo el valor de la cuota. Entonces, en este caso, aprovechando que ya tengo aquí al frente los porcentajes de interés, voy a copiar esos porcentajes de interés así como están, tal cual, y los voy a copiar al frente del valor de la cuota. Entonces le voy a dar control B, que ahí se los puedo pegar normalmente con control B porque los tengo de manera horizontal. Voy a colocarle la seña amarilla aquí para que ustedes tengan en cuenta que esto es el valor de la cuota. Y en la parte de abajo voy a empezar a trabajar ya, como ya estoy trabajando con los intereses, voy a trabajar con los plazos. Entonces, digamos que tengo un plazo de 12 meses, pero digamos que yo quiero ver cuáles serían mis posibilidades si tengo mis plazos desde 3 meses, cada 3 meses. Entonces, yo coloco 3 y 6, y por medio del controlador de relleno, el sistema ya sabe, digamos que llegamos hasta 24, el sistema ya sabe que voy a hacer un incremento de 3 en 3. Entonces, esto corresponde a los plazos y esto corresponde al interés. Yo podría hacer una marca aquí, si le podría decir combinar celdas, le voy a decir que aquí escriba de manera vertical y le puedo decir que estos son los plazos, y lo mismo puedo hacer acá, combino estas celdas. Miren que lo estoy haciendo por fuera de la tabla de datos. Yo le digo que estos son los intereses, ¿sí? Entonces esto corresponde al interés, voy a colocarle aquí una marquita, y esto corresponde a los plazos. Entonces ya tengo una variable que son los plazos, que la tengo organizada de manera vertical, y otra variable que son los intereses, que la tengo organizada de manera horizontal. En el caso de la tabla original me dice que 12 meses, entonces voy a hacer lo mismo. Aquí a los 12 meses debo marcar el área que me corresponde al ejercicio de lo que voy a hacer. Entonces yo tengo que tener en cuenta esta celda, que es la que se va a cruzar entre el 3% y los 12 meses, que es lo mismo que yo tengo aquí, 3% y 12 meses. Y ese punto de intersección me debe dar este mismo valor, 240, 333. Entonces ya teniendo esto trazado, ya tengo mi área de trabajo trazado, entonces vengo desde aquí, desde donde comienza la tabla, voy a seleccionar todo el área de trabajo hasta donde termina. Miren que estoy seleccionando desde aquí, desde el valor, no estoy seleccionando desde los títulos. Selecciono desde el valor y marco hasta el 10%, igual marco hasta el plazo de 24. Como ya tengo el área de trabajo trazada, vengo a datos nuevamente, de análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí ya va a cambiar porque ya tengo las dos variables. Entonces, ¿qué tengo distribuido en fila? En la fila, recuerden que fila es de manera horizontal, aquí tengo distribuido el interés. Entonces vengo a mi tabla principal y marco en fila el interés. Ahora vengo acá a columna y verifico qué tengo distribuido en columna. Tengo distribuido los plazos. Entonces vengo a mi tabla general y marco el área de plazos. Ahí le doy a aceptar y automáticamente Excel me va a generar los resultados de las cuotas que corresponden a esos plazos que le he colocado ahí, a esos intereses. Si verificamos entonces a 12 meses al 3%, 240, 333, que es el mismo valor que me está dando en la tabla de datos a una variable, ya sea vertical o horizontal, y el mismo valor que me está dando en la tabla original. ¿Listo? Entonces, de esa manera, amigos, concluimos el video por el día de hoy, donde les estoy mostrando cuál es la manera correcta de crear una tabla de datos en Excel. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Saludos. Recuerden regalarme un like en el video y suscribirse a mi canal.